espero irme. Bueno, pues entonces hablemos del diagnóstico viral. Como decíamos, con énfasis en las pruebas rápidas. Y pues bueno, una cuestión que es un poco rara y que no lo habíamos hecho en otros semestres, pues es hablar del diagnóstico viral antes que del cultivo celular, ¿no? Pero bueno, pues ahorita por cuestiones de que el cultivo celular pues va a ser la cuestión que van ustedes a regresar a trabajar pues de forma presencial, pues preferimos dejarlo después. Pero además la verdad es que la mayoría de los métodos que nosotros utilizamos para el diagnóstico involucran, por ejemplo, pues técnicas inmunológicas de biología molecular que pues en realidad ustedes ya conocen. Entonces, creo yo que podemos perfectamente empezar a hablar de diagnóstico viral sin necesidad de ver algunas técnicas virológicas que obviamente también nos pueden ayudar en el diagnóstico viral. Bueno, pues entonces vamos a hablar, como decíamos, en sí de qué es el diagnóstico viral, vamos a hablar de su importancia, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico rápido, que sería como más el tema de hoy, y pues cómo gracias al diagnóstico rápido podemos detectar antígenos y anticuerpos, y pues bueno, si nos da tiempo, pues seguramente veremos algunos ejemplos de diagnóstico rápido, que bueno, pues en realidad son cosas muy, muy breves, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primero, ¿qué es el diagnóstico viral? Y pues bueno, si nosotros decimos diagnóstico, pues estamos hablando de determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un agente infeccioso? Y aquí vamos a usar una ruletita que me encontré así como tipo de la maestra Paola. Déjenme ver. Déjenme ponerla. Entonces, ahí está nuestra ruleta. Si se fijan, pues están los nombres de todos los de la sección. Entonces, vamos a ver a quién le toca contestar esa. ¿Cómo hemos hecho o cómo hacemos el diagnóstico de diferentes agentes etiológicos, de lo que ustedes ya han hecho? Por ejemplo, bacterias, parásitos. Vamos a ver a quién le toca. A Dulce. A ver, Dulce, qué nos platicas? ¿Qué nos puedes platicar? Pues primero nos vemos los signos que tiene, por ejemplo, el paciente, para darnos una idea si puede ser un virus, un parásito o una bacteria. Y por ejemplo, en bacter, pues dependiendo de los signos y los síntomas, también pedíamos como los medios que los podíamos sembrar. ¿Qué más? En los parásitos, pues son más como observaciones, como si es una diarrea o así. Sí, muy bien. A ver, vamos a ver otra opinión o bueno, otra experiencia, ¿no? Porque pues ustedes en realidad, como dices, ¿no? Ya en Bacter ya han hecho ese tipo de cuestiones. Entonces vamos a ver. Bacter ya les tocó también en virtual, ¿verdad? Sí. A ver, Israel ya andaba por ahí, porque vi que apenas se estaba conectando. Creo que todavía no. No llega Israel. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? Ah, Diana. Quedó ahí como en medio, ¿no? Creo que no está, profesora. Sí, es lo que estoy viendo que tampoco está, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nada más para que participe alguien más. Denise, ¿sí está? Sí, Denise, sí. Sí, aquí estoy. Ajá. Sí. Ah, Ujú. pues yo
Creo que un agente infeccioso pues, se va a determinar junto con pues, los signos y síntomas que se vean del paciente, además de como el estudio que tenemos de estos agentes infecciosos y relacionarlo junto con los signos que se vean. Entonces, pues sí, realizar las pruebas bioquímicas y todo ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que una cuestión muy importante que acaban de mencionar es justo esto del diagnóstico clínico. Y bueno, esa parte en realidad a veces a nosotros como QVPs, como laboratoristas, ¿no? No nos toca tanto hacer el diagnóstico clínico. Tú ya de entrada recibes una orden, por ejemplo, del médico tratante, que fue el que pues revisó al paciente y todo, y él es el que básicamente te va a sugerir o te va a decir, bueno, pues yo sospecho de una infección viral o de tal cosa, entonces pues solicito tales pruebas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aunque eso sucede, pues sí es importante que nosotros conozcamos también el curso clínico de las enfermedades que vamos a tratar de diagnosticar, porque pues obviamente pues eso nos puede ayudar en el diagnóstico, ¿no? Yo me he encontrado, bueno, o me han platicado compañeros, amigos que trabajan en el área clínica, que pues sí, ¿no? De repente reciben órdenes médicas que no necesariamente pues corresponden a lo que sería lo más probable, ¿no? Y entonces, pues cuando tú ya también tienes ese conocimiento o ese criterio, pues a lo mejor puedes poner alguna prueba adicional para pues verificar, ¿no? Efectivamente el diagnóstico clínico. Ujú. Pero bueno, creo que una cosa muy importante ya digamos de la parte que sí nos toca más, que sería el laboratorio, pues mencionaron sus compañeras dos cosas muy importantes. Una es, por ejemplo, que pues se pueden ayudar de técnicas microscópicas, ¿no? Y otra es que pues hacen los cultivos del agente etiológico, después, por ejemplo, hacen pruebas bioquímicas para determinar, porque pues no nada más con que, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Que pusieras así un agar, sangre o algún agar de estos ya, o alguna, sí, alguna placa ya de estas con medio de cultivo un poquito más especializado y que pues ya te dijera quién es, ¿no? Pero pues muchas veces, o si no es que siempre, pues hay que hacer realmente esa determinación, ¿no? Ya con pruebas bioquímicas y con otros estudios, entonces pues sí, tampoco es que el diagnóstico de las bacterias sea tan sencillo. Afortunadamente, pues ya se han generado estos sistemas de cultivo rápido, por ejemplo, los DAPIs y esas cosas, que tú en una tirita metes tu cultivo y lo metes a leer en un aparato y tienes una identificación bastante, pues bastante adecuada en muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con los virus? ¿Cuáles son los retos en el diagnóstico viral? Aquí el punto es que nosotros no podemos utilizar microscopía, por lo menos no podemos utilizar microscopía convencional para decir, pues hazte una preparación de un frotis del virus y ahí lo vemos, ¿no? O una tinción, porque pues obviamente son muy pequeños para que nosotros lo veamos. Y otra cuestión es que los virus son parásitos obligados, por lo que no se pueden multiplicar pues en cultivos cualquiera. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo o qué le podemos detectar a un virus? ¿Qué podemos detectar si ya vimos o ya estamos viendo que pues decir, pues, hazte una preparación en el microscopio y ahorita la vemos a ver qué virus es, pues no es posible y tampoco es posible decir, pues vamos a cultivarlo ahorita en un DAPI y vemos sus pruebas bioquímicas y ya sabemos qué virus es. Entonces, ¿cómo podemos detectar o qué le podemos detectar al virus que nos diga, mira, sí, este es influenza o es SARS-CoV-2 o es paperas, es rotavirus, etcétera? ¿Puede ser las proteínas que tienen? Una puede ser las proteínas que tiene,
Sí, ya vimos que las proteínas son específicas, ya hablamos, por ejemplo, en teoría que sí, que los virus tienen en la superficie proteínas que se unen a los receptores virales y proteínas de fusión. Incluso ya vimos que esas proteínas funcionan más o menos igual, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la proteína está así como globular, luego saca la parte del péptido de fusión, se inserta, luego se vuelve a doblar, acerca las membranas, bla, bla, bla? Pero eso no quiere decir que esas proteínas sean iguales, sean idénticas, ¿no? Entonces realmente las podemos llegar a diferenciar, ¿no? Y podemos detectar efectivamente las proteínas del virus. ¿Qué otra cosita podemos detectarle al virus? Su material genético. Su material genético, efectivamente. Ujú. ¿Qué otra cosa creen que le podemos detectar al virus? ¿O de qué otra manera podríamos hacer el diagnóstico? Creo que Israel nunca entró. También podría ser buscando anticuerpos que se han fabricado para el virus. También podríamos detectar la respuesta inmune efectivamente, ¿no? Contra el virus. Así como las proteínas de cada virus son específicas, pues también va a ser la respuesta inmune que desencadenen efectivamente, Shay. Ujú. Bueno, pues entonces, bueno, algo que ahorita realmente no me esperaba que contestaran es que realmente también podemos empezar por detectar el virus completo. O sea, el hecho de que no puedan crecer en medios de cultivo convencionales o a veces no tan convencionales, pero que, bueno, no dejan de ser una placa, tal vez sí un agar mucho más nutritivo y tal vez son como por ejemplo este Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Se acuerdan? Que eran, incluso se les llama fastidiosos a estas bacterias porque pues realmente crecen de forma muy incipiente y pues obviamente también para hacer las pruebas bioquímicas y todo eso pues es una lata, ¿no? Pero bueno, el hecho de que los virus incluso no puedan crecer en ese tipo de medios, pues tampoco quiere decir que no pueden crecer en ningún medio. Entonces, aquí el punto es que sí podemos hacer cultivos de virus para su diagnóstico. Y eso lo podemos hacer pues usando algún modelo de replicación. Nosotros ya vimos dos modelos de replicación. ¿Cuáles son? El embrión de pollo y el modelos animales. Exactamente. Bueno, en realidad pueden ser modelos animales, pueden ser un montón de modelos. En realidad ya también lo vimos, ¿no? Pero bueno, los agrupamos en esa parte. Efectivamente, nosotros podemos hacer modelos animales. Se han utilizado animales para el diagnóstico de esto. Podemos ocupar embrión de pollo para replicar ahí a los virus o podemos hacer cultivos celulares, que pues es más bien justamente la parte que vamos a ver después, ¿no? Entonces, sí, en realidad sí podemos detectar al virus completo. Ujú. Podemos detectar partes del virus, como bien ustedes ya dijeron, que pueden ser las proteínas o los ácidos nucleicos, o puede ser la respuesta inmunológica, como nos decía Sheila, ¿no? Básicamente, pues utilizar los anticuerpos. ¿Cuáles podrían ser las ventajas? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la ventaja de hacer un cultivo de virus? ¿Qué información nos da hacer un cultivo de virus? Quizá podría ser la propagación. Bueno, podría ser que en realidad pues ya también lo tenemos ahí propagado, pero si además justo lo vamos a propagar, pues la ventaja que nos podría dar es que si tenemos muy poquita cantidad, pues obviamente esa cantidad se amplifica, ¿no? Y entonces a lo mejor es más fácil que lo podamos detectar. Ujú. ¿Alguna otra ventaja que se les ocurra? ¿No? Bueno, si no se les ocurre, pues
creo yo que es normal porque pues en realidad todavía nos falta ver mucho, o bueno, no mucho, prácticamente todo lo de que es propagación viral en cultivos celulares. Pero bueno, creo yo que ya en teoría hemos comentado que muchas veces los virus pues pueden tener mutaciones, ¿no? Cuando se van replicando. Y muchas veces esas mutaciones pues puede ser que ahora los virus sean defectuosas y no todos los virus van a ser infectivos. Y eso es normal. Es muy normal que de una célula, una vez que sale la progenie viral, no todos los virus son infectivos. Incluso puede ser que dentro del organismo, dentro de toda una persona, pues haya pues virus infectivos, virus que no son infectivos. Entonces, una de las ventajas que nos va a dar hacer, por ejemplo, un cultivo de virus o detectar el virus completo, pero además no solamente es que lo detectemos completo, es que vamos a detectar solamente los virus infectivos, porque ¿cuáles son los que cuáles son los virus que van a poder crecer o se van a poder multiplicar en el cultivo celular o en el animal o en el embrión de pollo? Solo los virus infectivos. Exactamente, solo los virus infectivos. Entonces, la verdad es que si se dan cuenta, hacer este tipo de diagnóstico realmente sí nos estaría dando una luz, por ejemplo, de ahora lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, mi PCR sale positiva, ¿quiere decir que tengo virus infectivo? Entonces, pues la verdad es Así. que, ¿perdón? Así que no, no necesariamente. Exactamente, no necesariamente. Y entonces a lo mejor tú puedes seguir ahí aislada y todo, porque pues no quiero infectar a otros y resulta que en realidad ya tampoco eras infectiva, ¿no? Entonces el hacer este tipo de análisis pues te podrían dar esa respuesta claramente. Si el virus está, si el cultivo, digamos, es positivo, pues todavía eres infectivo. Si no eres positivo, pues ya no vas a ser infectivo, aun cuando tu PCR te hubiera salido positiva, ¿no? Pero ahora, ¿cuál sería una desventaja de hacer ese tipo de análisis, de estudios? Yo diría que el tiempo, porque pues tienes que esperar a que se replique el virus. Y si es de replicación lenta, pues sería más todavía. Sí, exactamente. Acá el punto es el tiempo, porque pues los virus, de nuevo, como ya hemos comentado, no son como las bacterias, que pues en 20 minutitos ya vas a tener la primera generación y en 40 la siguiente, y a lo mejor en unas 4 horas ya te alcanzó para poner tu DAPI y ya estás teniendo incluso resultados del DAPI, ¿no? Entonces, pues no es así. El punto es que para hacer un cultivo de virus, pues tienes que realmente, pues el virus tiene que entrar en la célula, empezar a expresar sus proteínas. Y si se acuerdan, cuando veíamos la parte de ciclo de multiplicación, cuando yo les mostraba ese gel, ¿no? Que decía en qué momento los virus empiezan a sintetizar sus proteínas, incluso era unas 3, 4, 5 horas después de la infección de una célula, ¿no? Entonces, pues para que después ese virus termine de producir sus proteínas, de ensamblarse, de replicar el genoma y además, pues el virus salga, infecte otras células y que nosotros lo podamos ver, realmente pasan días. Incluso virus de replicación rápida, como por ejemplo herpes, que se replica relativamente rápido, eh, no puedes tener realmente resultados positivos hasta 3 o 4 días, ¿no? Esos son los de replicación rápida. Entonces, pues ahora imagínense virus que pues se multiplican muy lento, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una cuestión. Además, otra cuestión es que previo a poner el virus, pues tienes que tener los cultivos, ¿no? Entonces, pues obviamente el trabajo previo es muy amplio. Y pues bueno, claro, si al final estás en un laboratorio que se dedica a hacer
aislamiento viral, pues seguramente que no te vas a esperar a que te llegue la orden de, pues tiene usted que hacer un cultivo del virus herpes que crece en células Vero para decir, pues voy a crecer primero mis células y cuando las tenga listas, pues ya pongo el virus, ¿no? Seguramente ya tendrás un stock previo de células, pero de cualquier forma, pues eso implica también un montón de trabajo atrás, ¿no? Entonces también puede ser un diagnóstico pues más caro en muchos aspectos, ¿no? Más tardado, que requiere mucha preparación previa. Entonces, esas podrían ser las desventajas. Y si al final también yo, por ejemplo, lo que me interesa es saber si tengo virus infectivo para poder, por ejemplo, ya irme a mi trabajo o ya, pues no sé, a lo mejor dejar de aislarme tanto, pues de todos modos, si te vas a esperar 5 o 6 días o una semana para que te entreguen ese resultado, pues igual ya pues ya la PCR ya hasta te salió negativa otra vez, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues esa sería una desventaja bastante importante. ¿Cuáles serían las ventajas ahora, por ejemplo, de detectar solamente partes del virus? Por ejemplo, pues las proteínas o los ácidos nucleicos. Es más rápida. Pues para empezar, eso sí es mucho más rápido, ¿no? Detectar partes de virus. Otra cosa es que sigue siendo específico. Una desventaja ya específica, por ejemplo, de la detección de ácidos nucleicos es que también los puedes amplificar, ¿no? Pues la PCR al final es eso, una amplificación. Entonces, eso es algo en dado caso, pues similar a lo que tendríamos aquí en la propagación de virus, que pues también la ventaja era que íbamos a poder tener mucho virus, ¿no? Entonces, bueno, acá también pues puede ser que en una muestra X, pues nosotros tenemos una cantidad, pues no vamos a decir pues mínima, pero a lo mejor relativamente pequeña de virus y pues obviamente al hacer la amplificación de los ácidos nucleicos, pues vamos a poder tener pues mayores probabilidades de encontrarlo porque no solamente estamos detectando lo que ya hay, sino que nosotros lo estamos amplificando para poderlo detectar. Y alguna desventaja que ustedes le puedan ver a esta parte, déjenme tomar un poco de agua. No me he ido. ¿Alguna desventaja que ustedes consideren que pueden tener estas metodologías? No se sabe si el virus es o no infectivo. Claro, no se sabe si el virus es o no infectivo, ¿no? Que de nuevo, pues puede ser de gran importancia, ¿no? Sobre todo para cuando quieres controlar la infección. O bueno, más que la infección, la transmisión, ¿no? De la infección. Muy bien. La respuesta inmune, ¿qué ventaja nos puede dar la respuesta inmune o el detectar la respuesta inmune? Para ver cómo sería la respuesta que tiene el cuerpo humano hacia ese virus. Pues de entrada, claro que pues estás ya evaluando la respuesta, pues eso también te puede dar otro tipo de información, ya no solamente si tenemos o no el virus, sino también qué tipo de respuesta está montando la persona. Claro, eso podría ser una parte interesante que podemos obtener con esto. ¿Qué más? Pues también se puede determinar si es infectivo, bueno, de qué tanto puede afectar a la población, ¿no? Como si puede generar una pandemia o cosas así, cómo se transmite y todo eso. Pues no sé si exactamente se podría hacer todo con la respuesta inmune. Creo que más bien ya para llegar a esas, porque realmente, o sea, se dice muy fácil, ¿no? Cómo se transmite y todo, pero creo yo que para llegar también a ese tipo de conocimiento en realidad empleas
O sea, como el simple hecho de decir, ah, pues fulanito tiene antígenos o no los, anticuerpos o no los tiene, pues tal vez no sea suficiente, pero creo yo que ahí necesitamos como más elementos. Pero sí, claro, nos puede ayudar, obviamente. Ujú. ¿Qué otra ventaja podría ser? No sé, puede ser que no estamos en contacto tal cual con el virus, entonces eso disminuye nuestro riesgo a contagiarnos o algo así. Sí podría ser, ¿eh? Creo que esa es una muy buena ventaja, eh, que tal vez como ya como operador, como técnico, como laboratorista, pues no necesariamente vas a estar manipulando el virus. Aunque bueno, recuerden que muchas veces el simple hecho de tener, por ejemplo, muestras de sangre no quiere decir que ahí no lleven virus, ¿no? Pero seguramente que la carga viral o la cantidad de virus pueda ser mucho menor que, por ejemplo, hacer un hisopado, ¿no? Eh, o tener una muestra donde estamos buscando justamente el virus. Entonces, pues esa es una cuestión, claro, bastante importante, ¿no? Ujú. Que a lo mejor ya no estamos como, bueno, o estamos menos expuestos realmente a manipular el virus. Ujú. ¿Y alguna desventaja de esto de detectar la respuesta inmunológica? Yo siento que igual va a depender de la etapa en la que se encuentre, porque a lo mejor en ciertos días la respuesta inmunológica no es tan grande y por lo tanto el título de anticuerpos no se puede detectar. Sí, eso es muy, muy cierto, ¿no? Va a depender aquí, esta respuesta sí depende mucho de la etapa en donde te encuentres de la infección. Claro, obviamente para poder detectar el virus y partes del virus, pues también tiene que ver la etapa de la infección, pero en el caso de la respuesta inmune, pues sí es una cuestión más importante, ¿no? Porque si estás en los primeros días de la infección, es muy probable que una respuesta inmune, pues te salga negativa. ¿No? Y no porque no tengas la infección que estás tratando de detectar, sino porque justamente todavía no estás en la etapa de generar anticuerpos. ¿Qué otra cuestión podría ser una desventaja o un punto importante a considerar en la respuesta inmune? No sé si les ayude, acuérdense de sus clases de inmunología, que creo que también ya les tocaron in vitro, digo in vitro, ahora yo in vitro, en línea, ¿no? Este, pero ¿se acuerdan que primero pues había unas ciertas respuestas inespecíficas y después viene la respuesta específica y después qué pasaba cuando ya la infección ya se controla, cuando ya controlamos al virus, ya no tenemos infección, pero ¿qué pasa con la respuesta inmune? ¿Se acuerdan? La respuesta inmune después de la infección desaparece. No queda la memoria inmunológica. Queda la memoria inmunológica, que eso es muy bueno para nuestra supervivencia como individuos y también como especie, obviamente, que tengamos esa respuesta inmunológica. Pero en el diagnóstico, ¿cuál podría ser el problema de esa respuesta de memoria? Que ya ¿Se hayamos puede tenido detectar? la infección desde hace mucho tiempo. Así es, que ya hayamos tenido la respuesta, digo, la infección desde hace mucho tiempo, que ya a lo mejor ya nos curamos y todo,
Y resulta que todavía se nos está detectando esta respuesta, como por ahí creo que sí escuché a alguien que dijo que se detecta. Efectivamente, si nosotros tenemos respuesta de memoria, se va a detectar. Y entonces estos análisis en algún momento dado pueden llegar a ser no concluyentes, porque el hecho de que tengas anticuerpos contra paperas no quiere decir que estés cursando actualmente la enfermedad, ¿no? Claro que obviamente si tú estás presentando signos y síntomas de paperas y además pues esta respuesta inmunológica sale positiva y tú a lo mejor sabes que previamente no te has infectado nunca con paperas, pues bueno, obviamente eso te va a ayudar, ¿no? A complementar el diagnóstico y a decir, pues sí, efectivamente, ¿no? Esta es la razón. Ujú. Pero ahora pensemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Tú te pones una vacuna y después pues se supone que vas a estar generando anticuerpos, ¿no? Contra ese virus. Y entonces después será posible hacer el diagnóstico mediante la detección de anticuerpos contra ese virus. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Cómo era la Imagínense. pregunta, maestra? Sí, la pregunta es, ¿ustedes ya se vacunaron contra una enfermedad? Por ejemplo, paperas, ¿no? Ahorita que estábamos diciendo de paperas. ¿Ustedes ya se vacunaron contra paperas o su mamá en algún momento dado pues los llevó a vacunar porque esa es una vacuna que te ponen de muy pequeño? Y después presentas un cuadro pues que asemeja a paperas o tiene sospecha de paperas. Y entonces, pues te podrás hacer un diagnóstico detectando anticuerpos. ¿Será el diagnóstico más conveniente? Si no, ¿por qué? Ah, no, bueno, yo creo que no, porque ya tenemos anticuerpos por la vacuna, entonces, pues tendría que ser otro diagnóstico. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa que creo yo que también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, ahorita con el SARS-CoV-2, que pues todo mundo se está vacunando, bueno, no todo mundo, pero la gran mayoría, muchos nos estamos vacunando. Entonces, pues lo esperado, obviamente, es que nosotros tengamos una respuesta inmunológica contra la vacuna, ¿no? Y obviamente, pues después contra el virus, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros hacemos ahora empezamos a tener signos y síntomas de la infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, y entonces, pues sí hay que fijarnos muy bien, ¿no? O tenemos que mencionar que estamos vacunados, pues justamente para que más bien nos hagan una prueba de detección de antígenos, no de anticuerpos, porque si nos hacemos una prueba de detección de anticuerpos, pues lo más probable es que nos salga positiva. Y eso no quiere decir que tenemos la infección, eso quiere decir que tenemos anticuerpos que pudieron haber sido generados por la vacuna. Ujú. Entonces, pues sí, eso es muy, muy importante, ¿no? De hecho, a mi hermana le pasó que tengo una hermana que es ingeniero y pues sí, o sea, de esta área pues no tiene mucha idea, ¿no? Entonces, pues estaba así medio agripada y pues como manda a sus hijos a la escuela, dijo, bueno, pues no quiero mandarlos si es que tengo algo, ¿no? Y entonces pues se compró una prueba, pero era una prueba sanguínea y era una prueba para anticuerpos. Y pues como ella ya estaba vacunada, pues obviamente le dio positiva. Pero eso no quiere decir entonces que pues haya tenido la infección. Entonces pues al final se quedó en las mismas, ¿no? Pero ya cuando me dijo, ay, mira, pues me hice esta prueba, yo, pues sí te salió positiva, pero no podemos saber si es porque, porque realmente tienes la infección o fueron los anticuerpos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente después no pasó nada y bueno, ya, ¿no? Pero sí nos llega a pasar, ¿no? Que de repente pues nos hacemos una prueba de anticuerpos y realmente no nos sirve, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Entonces, hasta acá vamos bien. Sí, Bueno, profesora. ahora vamos a ver.
pues ya vimos pues cuáles son las cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver qué metodologías podemos usar en el diagnóstico. Vamos a girar otra vez la rueda, porque luego por ahí hay voces que no se escuchan. Total que Israel creo que nunca pudo entrar. Carlota, ¿sí anda por ahí, Carlota? Sí anda Sí, por ahí, profesora. Carlota. Aquí ¿Qué estoy. técnicas, qué metodologías podemos utilizar para el diagnóstico viral? Podría ser una prueba inmunológica, Ujú. como no sé, quizá ELISA podría ser. Ajá, podría ser una Elisa. A ver, vamos a ver a alguien más para que todo mundo participe. Dulce otra vez. Creo que ya te había tocado, pero pues no importa. Si anda Dulce por ahí. Sí, Ah, sí. profesora, es que me está fallando mucho el internet y de repente como que no entiendo. ¿Me lo puedes repetir? Por si me... Sí, claro. ¿Qué metodologías podemos utilizar para la detección viral? O sea, el Había nombre de una mencionado técnica. que también los cultivos celulares podría Los ser. cultivos celulares, ajá. O sea, propagación del virus en cultivo celular, claro. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Dani. Podría ser con el material genético hacer una PCR en tiempo real. Una PCR en tiempo real, claro. Vamos a ver quién más, otras dos personitas. Ah, ya Daniela le volvió a tocar. No, a ver otra. Danae, creo que no ha hablado Danae. Aquí sí, profesora. Ajá. Pruebas inmunológicas. Pruebas inmunológicas, ya dijeron, por ejemplo, Elisa, ¿alguna otra que se te ocurra o que recuerdes? Pues no se podría también hacer Western blot. No sé si aplique también para virus. Sí, sí, también aplica Western blot, efectivamente. Y bueno, vamos a ver a alguien más. Dulce otra vez, ¿alguna otra que se te ocurra? No sé, podría ser como una inmunofluorescencia. Ujú, una inmunofluorescencia. Entonces, en realidad, vamos a ver que todas estas técnicas que seguramente ustedes ya revisaron en inmunología, en biología molecular, en realidad pueden ser usadas para los virus. Y sí, todas las que mencionaron se utilizan. De hecho, hay varias más que se pueden utilizar, ¿no? Las más comunes, pues obviamente PCR, ELISA, Western blot, aglutinación, ¿no? Entonces vamos a ver. Las metodologías usadas las vamos a agrupar, digamos, en tres, ¿no? Que pueden ser la propagación viral, justo como dijeron, en cultivos celulares es lo más usado. Los animales también se pueden llegar a usar, el embrión de pollo también se puede llegar a usar, pero pues obviamente por la practicidad que luego nos representa hacer los cultivos celulares, pues es lo que más se usa, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Obviamente esta metodología de la propagación viral, pues vamos a después ocupar casi todo el curso, lo que nos resta, ¿no? Para hablar de propagación viral y de que pues esa parte nos quede mucho más clara. Y pues bueno, por otro lado, pues podemos tener técnicas de biología molecular y técnicas inmunológicas. Obviamente no están aquí todas, pero son las más usadas. En cuanto a biología molecular, pues la PCR en cualquiera de sus variantes de punto final, de tiempo real, RT-PCR, PCR anidada, PCR múltiples, etcétera, ¿no? Pueden ser un montón. La Ay, déjenme, le dejo compartir a Paola. Siempre se me olvida. Perdón. Y pues bueno, esas pueden ser técnicas de biología molecular, como decíamos, PCR en todas sus variantes, la secuenciación y la hibridación. Yo espero que sí, sí nos estemos entendiendo cuando les digo esto.
Y pues bueno, técnicas inmunológicas, ¿no? ELISA, Western blot, inmunocromatografía, aglutinación, pueden ser varias técnicas inmunológicas, ¿no? No las vamos a revisar absolutamente todas, aunque sí nos vamos a centrar mucho pues en estas técnicas de biología molecular y técnicas inmunológicas la siguiente semana. Entonces ahorita las vamos a dejar un poquito de lado, ¿no? Y lo que vamos a hablar, bueno, pues de la importancia del diagnóstico viral y pues vamos a entrar a lo que es el diagnóstico rápido. Y bueno, ¿para qué nos sirve el diagnóstico? Vamos a girarles otra vez la ruedita. A ver, ¿a quién le toca? A Dulce ya le tocó varias veces. A Denise. ¿Para Pues qué nos sirve? Ajá. para detectar qué tipo de virus es el que está causando el daño. Tiene el micrófono apagado, pues. Claro, para ver qué tipo de virus es el que nos está causando el daño. A ver, ¿para qué más? Israel no está. Daniela otra vez. También podría ser para darle el mejor tratamiento al paciente. Para darle el mejor tratamiento al paciente, claro. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Puede ser para estudios epidemiológicos. Puede ser para estudios epidemiológicos. Ujú. Entonces sí, efectivamente, ¿no? El hacer el diagnóstico, pues nos puede ser muy, muy útil, ¿no? Entonces, obviamente, ya es aquí justo lo que ustedes dijeron, ¿no? La importancia es para saber la naturaleza de la infección, para hacer un pronóstico del paciente, para hacer un tratamiento. Bueno, aquí aumentamos de epidemiología, que nos dijo Sheila. Ujú. Y pues bueno, acá ahora la cuestión es que, ¿qué creen? O sea, esto obviamente ustedes todavía no lo saben, ¿no? Para muchos virus realmente no hay un tratamiento específico. Y entonces, ¿para qué nos sirve el diagnóstico? Si no hay un tratamiento específico. Pues para saber si se tiene que aislar, ¿no? La persona o para no propagarlo. Exactamente, esa podría ser una cuestión, ¿no? Como ahorita del SARS-CoV-2, pues sí, o sea, igual a lo mejor no hay un tratamiento específico, pero pues sí tienes que saber o es conveniente saber si la persona tiene que tomar otro tipo de medidas como el aislamiento. Ujú. Pero, por ejemplo, pues eso es en el caso ahorita como más específico del SARS-CoV-2, pero en general, en otras infecciones, ¿para qué nos podría servir el diagnóstico si de todos modos no hay tratamiento? Podría ser para controlar la enfermedad, por así decirlo. Bueno, que no sea tan, o bueno, más bien que no pueda ser tan peligrosa, digamos así, o tratar de ir deteniendo a poco así con el paciente. Claro, porque bueno, el hecho de que no haya tratamientos específicos, o sea, que no haya un antiviral específico contra un cierto virus, eso no quiere decir que pues no se puedan optimizar ciertas terapias o ciertos tratamientos o ciertos cuidados para una cierta infección. Entonces, en efecto, ¿no? Si bien no vamos a decir, pues vamos a tener un antiviral contra dengue, por ejemplo, o contra paperas o contra polio o contra sarampión, porque no los tenemos. Ujú. Pero bueno, pues para empezar, algo que sí podemos hacer es pues no dar antibióticos que son innecesarios. Yo creo que a ustedes les ha pasado más de una vez o algún familiar o por ejemplo los que tengan hermanos pequeños o si de casualidad incluso ya alguna tiene bebés, pues muchas veces nos pasa, ¿no? Que llevamos, digo especialmente a los niños pues, pequeños, porque a veces a nosotros nos pasa que de repente tienes una gripa y pues te tomas un tecito y si no te sientes tan mal, pues la verdad es que te aguantas, ¿no?
y de repente por ahí te tomas un paracetamol o algo, pues para no sentir a lo mejor tanto dolor o qué sé yo, ¿no? Pero en el caso de los niños, generalmente, pues sí corre uno al médico. Y entonces muchas veces vas y, ay, pues tiene infección en la garganta o tiene diarrea. Y pues muchas veces lo primero que te dan es antibiótico. Y pues a veces si es bueno, si es una infección viral, pues los antibióticos no te van a servir para nada. Tal vez en las infecciones respiratorias te sirvan para prevenir una infección bacteriana asociada. Pero, pero bueno, ahorita considerando también que tenemos un grave problema ya de resistencia a antibióticos, pues más bien los antibióticos deberían de ser, no voy a decir que la última opción, pero deberían solamente considerarse cuando realmente ya tienes una infección y pues de preferencia, pues ya además verificar qué tipo de infección es, ¿no? Para dar el antibiótico adecuado. Entonces, pues para empezar algo en lo que nos puede ayudar el tratamiento, que si bien no va a decir, pues tenemos el antiviral contra sarampión, pero por lo menos para que no se den antibióticos de forma innecesaria. Otra cosa es que muchas veces el uso de algunos analgésicos podría complicar la enfermedad. Un ejemplo así muy claro es, por ejemplo, con dengue. Con la enfermedad de dengue, es una enfermedad que después te da una fiebre, ¿no? Y después te puede llegar a dar una complicación que es el dengue hemorrágico. Si ustedes para prevenir la fiebre, para prevenir el dolor, porque también puede haber dolores musculares, articulares y todo esto, si ustedes para el dolor toman aspirina, es lo peor que pueden hacer en el caso de dengue, porque recuerden que la aspirina tiene además propiedades anticoagulantes, ¿no? Y si después entonces la enfermedad se complica o ustedes están ayudando a que la enfermedad se complique a un dengue hemorrágico, y si además estás tomando aspirina, pues bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien no hay tratamientos específicos, pero sí puede ser que algún tratamiento pues te pueda complicar la enfermedad más que ayudarte. También, como decía, ¿no? La terapia bueno, yo le puse terapia de soporte, pero pues en realidad puede ser cualquier tratamiento, ¿no? Que pues sea adecuada para el cuadro clínico. Por ejemplo, pues ahorita se está viendo mucho, ¿no? Para el caso del SARS-CoV-2, pues ya cuando se determina qué es esta infección, pues se puede utilizar oxígeno, por ejemplo, para los pacientes que están teniendo una enfermedad más severa para tratar de prevenir el daño a los pulmones. También, por ejemplo, yo me acuerdo que un par de tías se enfermaron y, por ejemplo, les recetaron, ¿no? Algunos medicamentos que se utilizan como justo para fortalecer los pulmones. Entonces, no estás dando terapia precisamente contra el virus, pero sí estás tratando de minimizar los efectos del virus, ¿no? O muchas veces cuando ya se sabe que una infección puede dar una respuesta inmune exagerada y que muchas veces las complicaciones se pueden dar por esa respuesta inmune exagerada, pues se puede hacer uso de antihistamínicos, por ejemplo, corticosteroides para bajar un poquito esa respuesta inmune exacerbada, pero pues también que no esté al grado de eliminar la respuesta inmune, que también nos va a ayudar a eliminar la infección, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, pues también podría ser de utilidad saber el tratamiento, ¿no? Y pues obviamente también para prevenir complicaciones o secuelas. Si nosotros ya sabemos que tenemos una cierta enfermedad que te puede dejar una secuela, pues bueno, a lo mejor en algún momento dado, pues se puede dar un cierto tratamiento, una cierta terapia, pues para prevenir esto, ¿no? O simplemente dar un seguimiento. Por ejemplo, en el caso del virus Zika, en realidad no te produce una enfermedad muy grave. A veces incluso es como una gripa o te puede dar una fiebre que se parece a dengue y pues ya, muchas veces superas la enfermedad sin mayor problema, ¿no? Pero en el caso de mujeres embarazadas, el virus puede pasar al feto y entonces pues producirle malformaciones genéticas al bebé. Y entonces pues si tú ya sabes que tienes esta infección, pues tienes que ir monitoreando, ¿no? No hay forma a lo mejor de detener este daño, pero por lo menos sí ir monitoreando el desarrollo del bebé, pues para
tratar de minimizar algunas de las posibles afectaciones que pudiera tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, podemos hacer o es conveniente hacer este tipo de diagnósticos, pues para estas cuestiones. Maestra, Como decía, sí. perdón, tengo una duda. Por ejemplo, aquí, ahorita en el SARS-CoV-2 se les recetaba, por ejemplo, clorafenamina y esas como, por ejemplo, en el caso de Omicron, ¿eso se vivía con una terapia de soporte o estaba mal, pues sí, mal recetado para el tratamiento? Ay, la verdad no sé exactamente qué es lo que hace ese medicamento, pero si Era me como para antihistamínico, ¿o cómo se dice? antihistamínico. Pues te digo, puede ser que sí sea una buena opción porque muchas veces se ha visto o sea, especialmente si ya tienes mucha inflamación en los pulmones, te puede generar un daño. Entonces tratan como de bajar justo esa inflamación. Entonces yo creo que en esos casos puede ser recomendable, pero aquí también yo creo que sí hay que tener un criterio médico como muy importante y sí estar revisando además las condiciones del paciente, ¿no? Porque también si en realidad tienes una persona que tiene una enfermedad leve, ¿no? Y a lo mejor si tú le das antihistamínicos, pues tal vez no necesariamente le estés ayudando. A lo mejor lo que estás haciendo es bajarle la respuesta inmune y ahora darle más oportunidad al virus que se siga multiplicando sin que la respuesta inmune sea tan eficiente para controlarlo. Pero te digo, ya a lo mejor si empiezas a ver un daño en el pulmón, si empiezas a ver mucha inflamación y pues algunas otras cuestiones derivadas de la respuesta inmune, sí pudiera llegar a ser una buena opción. Ok, es que tenía varios amigos que les dio Omicron, pero luego les recetaban ese medicamento, pero pues no era como que estuvieran graves o que no podían respirar o así, o sea, nada más era una enfermedad muy leve, o sea, nada más tenían como moco y ya, pero nada, tenía esa duda, pero muchas gracias, profesor. Sí, pues bueno, claro, hay que revisar muchas cosas porque bueno, esa es otra cuestión que, bueno, no es el tema, pero creo que sí es importante tocarlo en algún momento. Yo creo que también en este caso de esta enfermedad, por el impacto que ha tenido y las complicaciones, te digo, voy a revisar ese medicamento en sí y qué tan bueno podría ser, pero pues realmente creo yo que también ha habido muchas terapias que a lo mejor no necesariamente están mal, pero que a veces ya se empiezan a utilizar así como dices, ¿no? Como de rutina y a lo mejor pues no sé qué tan conveniente sea eso en realidad, ¿no? O si de verdad esté bien. Porque yo todavía recuerdo muy al principio de la pandemia, ahorita ya no se habla tanto, pero yo creo que sí todavía hay gente que lo piensa así, que por ejemplo decían, bueno, ¿y por qué no los médicos o por qué no las autoridades en salud dicen cuál es el tratamiento recomendado para esta enfermedad? Y entonces, pues la verdad es que un tratamiento recomendado, pues creo que especialmente al inicio de la pandemia, pues era muy difícil, ¿no? Determinarlo, porque para empezar, pues había muchas cosas que no se sabían del propio virus, de su patogénesis y de la respuesta inmune contra este virus, ¿no? Eh, Ahora lo que se ha visto, y yo estaba revisando con todos estos estudios que se están haciendo, porque, bueno, ustedes saben que generalmente la mayoría de las infecciones, por ejemplo, influenza o en general incluso infecciones bacterianas, pues generalmente son más susceptibles los extremos de la vida, los niños muy pequeños y los adultos mayores. Pero en el caso de este virus, algo que llamó la atención y que bueno, al final dice uno, pues qué bueno, ¿no? Porque si no, imagínense, hubiera sido todavía mucho peor que los niños también se hubieran visto muy afectados. Esto no quiere decir que no hayan muerto niños por SARS-CoV-2, ustedes saben que sí, pero no han muerto, digamos, al grado o en números o en proporciones similares a lo que sí lo han hecho, pues, adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se han hecho bastantes estudios al respecto y pues se ha determinado, o la gran mayoría de los estudios que se han hecho, pues mencionan, ¿no? Que el papel más importante aquí de la respuesta inmune es de la respuesta inmune innata, o sea, los primeros momentos de la infección. Y resulta
que generalmente los niños muchas veces no controlan ciertas infecciones o son más susceptibles porque más bien ellos montan una respuesta innata rápida para todas las infecciones y la respuesta secundaria es lenta. De hecho, es por eso que su sistema inmune todavía no está maduro, porque su respuesta adquirida es como más lenta de lo que ya sería, por ejemplo, en un adulto, ¿no? En un adulto joven. Pero se ha visto que, por ejemplo, para este virus justo eso es importante o es como la mejor manera de derrotarlo en realidad. O sea, más bien como justo favoreciendo la respuesta inmune innata y aunque la respuesta inmune secundaria o adquirida no necesariamente sea la mejor. Entonces, a lo mejor, por eso te digo que no he revisado específicamente ese medicamento. A lo mejor si este medicamento en realidad lo que te está haciendo es retardarte la respuesta inmune secundaria, pues a lo mejor esté dándole espacio a esta respuesta inmune innata a actuar y por eso ya lo dan un poquito más como tratamiento de rutina. Entonces, pues bueno, al final como yo no soy farmacobióloga, pues me hacen falta muchos conocimientos de estos de medicinas, bueno, de medicamentos, de drogas y sus mecanismos de acción, pero bueno, vamos a revisar ese me pareció bastante interesante, ¿no? Pero pues entonces, pues les digo, es importante, ¿no? También ir revisando todos estos aspectos. Y entonces ya estamos viendo que pues no es tan fácil de repente también dar un tratamiento específico, pues porque generalmente no lo hay, ¿no? Pero bueno, entonces hasta acá vamos bien. Sí, profesora, todo bien. Bueno, entonces decíamos que el diagnóstico pues no solamente le va a servir a la persona en sí para ayudarle en su tratamiento, en su pronóstico, a prevenir complicaciones, etcétera, sino que pues obviamente también nos puede ayudar a nivel global. Pues para empezar, pues si nosotros sabemos qué virus están circulando en ciertas regiones, si sabemos su distribución geográfica, pues obviamente podemos tener una idea, ¿no? De lo que está sucediendo con estos virus y podemos llegar a controlar enfermedades. Por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla. Es un virus que ya nada más lo tenemos limitado a algunas regiones de África y, por ejemplo, Brasil, algunos países de Sudamérica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que vivimos en México, que ya sabemos que no tenemos ese virus, lo que podemos hacer si queremos viajar a esas poblaciones que tienen el virus, pues es simplemente ponernos la vacuna. Y entonces, gracias a toda esa epidemiología que pues está llevando a cabo de estar vigilando este virus, pues entonces es como podemos determinar ahora, bueno, pues si en tal zona corres riesgo, pues ponte la vacuna. Si vas a Europa, pues como para qué te pones vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Si ahí no está circulando, por ejemplo. En el caso, pues ahorita, por ejemplo, de la pandemia, pues bueno, ustedes recordarán que pues en un inicio íbamos siguiendo como bastante bien en qué países ya apareció, en qué casos, y bueno, ahorita que ya está distribuido en todo el mundo, pues ya a lo mejor no se sigue tanto como en qué países está, porque ya se sabe que está en todos, pero ahora, por ejemplo, qué países están siendo más afectados, qué países están teniendo una mejor cobertura en vacunación, si esto está teniendo un impacto en la enfermedad, en el número de casos, si están aumentando, si están disminuyendo o en la gravedad de la enfermedad. Y entonces para todo esto nos sirve la epidemiología, o sea, no solamente para decir, pues sí hay tantos casos y ya, ¿no? Y pues bueno, entonces la epidemiología en realidad también te va a ayudar a contener la enfermedad, pues mediante la prevención de nuevos casos. Otra cosa también importante es que puedes incluso también llegar a detectar la variabilidad del virus, o sea, qué tanto está evolucionando este virus o cualquier virus, y pues hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Y pues esto te puede llevar a toma de decisiones, pues que bueno, pueden ser tanto de forma personal como de forma, pues poblacional, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque a veces la epidemiología nos parece aburrida y decimos, pues igual puros números y estar viendo siempre el número de casos, pues ya chole con eso, pero pues no, o sea, realmente sí tiene su importancia. Yo sé que ustedes lo saben, pero bueno,
Siempre es bueno como remarcarlo, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a hablar del diagnóstico rápido. Que bueno, si ustedes se fijan, yo en realidad ahorita como que he estado, digamos, definiendo el diagnóstico, ¿no? Solamente en cuanto a las metodologías, que si es el diagnóstico por biología molecular o el diagnóstico por técnicas virológicas, que sería la propagación, por ejemplo, del virus, o si es el diagnóstico mediante cuestiones inmunológicas, ¿no? Esa sería una forma como de clasificar, digamos, el diagnóstico viral. Pero bueno, pues ahorita les voy a dar otra forma de clasificarlo, que pues podría ser el diagnóstico rápido, ¿no? O el diagnóstico, digamos, convencional. Y pues les decía que ahorita el diagnóstico rápido pues es una cuestión muy importante, pues justo por esta cuestión de la pandemia y la importancia que tiene, pero obviamente la importancia no solamente es para el SARS-CoV-2, ¿no? Que siempre es bueno como por ejemplo, como les decía ahorita, ¿no? Para la toma de decisiones, pues es muy bueno que tú puedas ir a un kiosco, por ejemplo, donde te hacen un estudio o a un laboratorio privado o donde sea, ¿no? Te hacen un estudio y en, no sé, una hora ya tienes el resultado, ¿no? Y entonces en ese mismo momento tú puedes decidir si me puedo ir a trabajar, no me puedo ir a trabajar, o me tengo que aislar de mi familia, de mis amigos, etcétera, o simplemente puedo seguir con mi vida normal, o bueno, si estoy acudiendo a hacerme un diagnóstico, pues a lo mejor es porque no necesariamente me siento bien, pero entonces ya sé, bueno, pues si es una gripa causada por cualquier otro agente, pues igual a lo mejor basta con que me quedo un rato en la casa a descansar o unos días y a lo mejor sin necesidad de tanto aislamiento, pero pues sí, llevar un cierto tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a ver qué es el diagnóstico rápido para ustedes. Y sí lo vamos a hacer con la ruedita para que quienes están durmiendo, quienes están aburridas, se desaburran. Diana. Creo que no estaba, ¿verdad? No está. No está, Diana. Caray. Dulce otra vez. Creo que esta ruleta te quiere, Dulce. Sí, ya me di cuenta. Siempre dulce, dulce, dulce. ¿Para ti qué sería un diagnóstico rápido? Pues sería como una prueba que tarda menos de 24 horas. ¿Así o más? Sí, así yo creo. A ver, nada más vamos a ver otra opinión de Dulce, te digo otra vez. Que sí, solo quiero que hable Dulce, ya, ¿no quedó claro? Diana. No está Diana, profesora. Ay, que no le, ay, no, bueno. Ay, ay. Denise. Pues yo creo que el diagnóstico rápido va a comenzar desde que nosotros vemos los signos y síntomas, entonces como podríamos empezar a pensar en eso y aparte pues realizar, no sé, pues sí, un método de detección rápido como inmunológico. Sí. ¿Alguien más quiere participar? Porque ya vimos que la ruleta solo le pide a Dulce y a Diana, que no está, que participen. Entonces, pues sí, ¿no? Realmente a veces eso de decir el diagnóstico rápido, pues bueno, ¿qué es rápido para ti? Porque a lo mejor para mí rápido es ya que se esté en 5 minutos. Si no está en 5 minutos, no es rápido. Pero como dijo Dulce, bueno, a lo mejor para mí, pues que esté por lo menos en menos de 24 horas, ¿no? Y pues bueno, por ahí también nos decían, bueno, yo incluyo a lo mejor desde lo que es el diagnóstico clínico y la sospecha de los signos y síntomas, ¿no? Y a lo mejor ahí mismo me armo un diagnóstico por lo menos presuntivo y ya tengo mi diagnóstico, ¿no? Y después aplico a lo mejor otra metodología, ¿no?
Entonces, pues sí, alguna vez platicaba yo con un tío y pues también me decía, no, pues es que para mí, por ejemplo, pues sí, diagnóstico rápido, pues es pues sí, como nos decía, como nos decía, ¿no? Que o sea, que si está el otro día, pues ya es para mí diagnóstico rápido. Ujú. Entonces, pues bueno, obviamente podemos encontrar algunas definiciones, pero por ejemplo me encontré aquí un artículo que de hecho está en español sobre las técnicas de diagnóstico rápido, que aquí las llaman TDR. No necesariamente solo se enfoca a las técnicas para la detección de virus, sino en general técnicas de diagnóstico rápido. Y entonces, pues la definición que ahí nos dice es que se consideran aquellas que el resultado pueda darse en menos de 8 horas, que sería un turno habitual de trabajo. O sea, si me la entregas mañana ya no fue rápido, ¿no? Me lo tienes que entregar dentro de tu turno de trabajo. Y pues obviamente esto se hace en comparación con las técnicas convencionales de cultivo bacteriano, ¿no? Que más o menos tardan 24 horas, o bueno, aquí dice Viral que así lo mínimo, así con muchísima suerte, 48 horas, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de los virus pues lo hacen en mucho más tiempo. Ujú. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían los tipos de pruebas rápidas? En realidad hay varios, ¿no? E incluso la PCR puede ser considerada una prueba rápida de acuerdo a la definición anterior, porque sí, o sea, si ustedes hacen una prueba de PCR, pues toman la muestra, muchas veces lo que hacen es, pues, obtener el material genético y eso les lleva a lo mejor 1 hora, máximo 2, y pues después lo meten a la PCR y entonces ya fueron, pues unas 2 o 3 horas más, ¿no? En lo que está en el aparato. Y generalmente pues es la PCR en tiempo real la que más se utiliza en estos casos. Y entonces pues el resultado literal te está saliendo en tiempo real. Entonces esta prueba pues digamos que sí cumple con esa definición. También hay pruebas de hibridación. ¿Se acuerdan qué es la hibridación? Seguramente lo vieron en biología molecular. Sí que, bueno, se fabrica una sonda específica que detecta un fragmento de ADN en específico. Exactamente, aquí vamos a detectar una sonda en específico, una secuencia pequeña, tal vez de unos 20 nucleótidos, que va a ser específica contra un DNA, ¿no? Pues bueno, no solamente puede ser contra DNA, están de acuerdo que pues también podría ser contra algún RNA, pensando en los virus que son de RNA. Entonces también las técnicas de hibridación pues pueden ser técnicas rápidas. Aquí pues obviamente también la muestra pues generalmente es un tejido. Y entonces pues ahí van a poner su sonda. También hay otras pruebas moleculares, por ejemplo, no sé si han escuchado una que se llama LAMP. No sé si lo vieron en biología molecular. No, creo que no. Bueno, la vemos, yo creo que mañana, digo mañana, el martes, empezaremos yo creo que con esa. El LAMP es una prueba que más o menos tiene los principios de la PCR, porque pues es una amplificación, pero aquí más bien en lugar de ser una amplificación cíclica, como sería en el caso de la PCR, se utilizan toda una serie de juegos de primers para que una vez que tú le pones la mezcla de primers y le pones una cierta temperatura, la amplificación se haga ya en automático, o sea, ya no tienes que estar alineando los primers, bueno, primero desalineando el DNA, después alineando los primers, después poniendo una temperatura para la polimerización o para la síntesis del DNA y después volver a desalinear, etcétera, y todos esos ciclos, ¿no? Que le dan justo el nombre a esto. Entonces, pues ahí más bien la cosa es que ese juego diseñado pues de una forma un poco como tricky, pues te puede ayudar a que con una sola temperatura pues lo hagas, ¿no? Y entonces esto te resuelve, por ejemplo, la necesidad de un termociclador o incluso un termociclador en tiempo real, porque además si esto lo acoplas a un fluorócromo, en el tubito se ve. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver el lunes porque yo creo que ahorita ya no nos va a dar tiempo.
Ajá. Déjenme ver, me están mandando creo un mensaje de la escuela. Oh, ya la 1. Ok. No iban a salir los chamaquitos a la 1. Bueno, pues vamos a ver entonces. Ujú. Bueno, entonces, esas son, digamos, estas técnicas, si se dan cuenta, pues son técnicas moleculares. Entonces, el diagnóstico rápido no solamente son técnicas inmunológicas o no solamente son técnicas moleculares, o sea, pueden ser tanto técnicas moleculares como técnicas inmunológicas. Por eso les digo que en realidad es como diferente forma de ir clasificando el diagnóstico, pero bueno, eso no cambia los principios y las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas, ¿sí? Bueno, ahora, ya si hablamos de técnicas de diagnóstico rápido, pero ahora de cuestiones inmunológica, pues vamos a ver que una de ellas es el ELISA. Entonces, el ELISA pues también es una técnica bastante rápida, ¿no? Muchas veces incluso cuando ya tú compras ya tus placas de ELISA, incluso ya hay algunos kits como bastante comerciales, bastante fáciles de adquirir, en los que tú ya nada más pones tu muestra, después les pones otro anticuerpo, incubas 1 hora tal vez, una serie de lavados que te pueden llevar 15 minutos y después lo pones a interactuar con el sustrato o a leer en un ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, lector de ELISA, de absorbancia, y ya tienes tu resultado, ¿no? Y entonces lo puedes hacer en unas 2, 3 horas con cierta facilidad y ya tienes el resultado de estas muestras. Ujú. En el caso también de la aglutinación, seguramente también lo vieron en inmunología. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la aglutinación? Sí, Ujú. A ver, ¿qué es? era cuando colocabas un anticuerpo con su antígeno y pues se juntaban y pues ahí realizaban como este aglutinado y lo podías observar. Exactamente, Denise. Simplemente hay que poner el anticuerpo en contacto con su antígeno y se van a aglutinar. Pero aquí la cuestión es que como los virus y los anticuerpos son muy chiquitos, pues realmente es muy difícil observar a simple vista esa aglutinación. Pero eso se resuelve en realidad muy fácil. Lo que puedes hacer es acoplar ahora los anticuerpos, por ejemplo, a partículas de látex o algunos, incluso bacterias, ¿no? Eh, el chiste es que sean particulados o partículas más grandes y entonces ya puedes verlo a simple vista. El látex se utiliza mucho, ¿no? Porque pues es obviamente una sustancia inerte, es relativamente fácil de obtener, de procesar, de acoplarle los antígenos, entonces esa puede ser una muy buena opción. Uh-huh. ¿Sí? Y pues bueno, entonces esa también puede ser una técnica y pues ¿qué es lo único que tienes que hacer? Tomar tu muestra, tal vez diluirla en algún, pues en algún buffer o en una solución adecuada y prácticamente mezclar con los anticuerpos y vas a ver tu resultado en unos 5 minutitos, ¿no? Y la inmunocromatografía, ¿qué es la inmunocromatografía? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, se tiene como una tipo membrana en donde vamos a depositar el antígeno y este al hacer una reacción con su anticuerpo va a migrar hacia como a otro grupo de antígenos que los van a detectar y se pueden observar mediante como una línea o algo así. Sí, exactamente, algo así. Ahorita vamos a ver el fundamento ya con un dibujito, pero sí, en realidad es solamente tener una reacción de antígeno-anticuerpo,
pero ahora en lugar de tenerlo en una solución y que esperemos a que se aglutine y que lo veamos por un acoplamiento a alguna partícula, pues más bien ahora estos antígenos y estos anticuerpos están acoplados a una membrana y se va a desarrollar un cierto color, pues una vez que reaccionan. Entonces, ahorita lo vamos a ver, porque además, si bien todas estas técnicas o estas metodologías son pruebas rápidas, creo yo que la más usada de todas es la inmunocromatografía por su practicidad, porque al final pues son como de este tipo de pruebas de embarazo, ¿no? Que simplemente es una hojita de nitrocelulosa o de algún otro soporte, alguna membrana, que está pues obviamente en una cubierta plástica para que se pueda manipular adecuadamente, pero en realidad el plástico o sea, no es la cuestión importante, ¿no? Sino que es la membrana con estos anticuerpos. Y obviamente son pruebas que se pueden transportar muy bien, que no tienen mucha falla, tienen mucha efectividad, que son muy rápidas también de visualizar. Simplemente tienes que esperar a que corran. De acuerdo con el principio o los anticuerpos específicamente utilizados o por el sistema de desarrollo del color, pues tal vez haya pruebas que desarrollen el color mucho más rápido que otras, unas que sean más sensibles que otras, pero bueno, el principio básico es el mismo. Y entonces creo que estas son como las más usadas. Por ejemplo, ahorita, pues para el diagnóstico del SARS-CoV-2, pues estas son las que se están llevando las palmas por todos lados, ¿no? Más que, por ejemplo, hacer aglutinación o ELISA, que también se puede hacer, pero bueno, en realidad incluso la inmunocromatografía puede ser más barata y más rápida que el ELISA, ¿no? Entonces, pues ahorita en medio de la pandemia, que un montón de gente se quiere o se debe hacer pruebas, pues obviamente también estas siguen teniendo ventaja, ¿no? Y pues bueno, obviamente la PCR no deja de ser una técnica muy usada, pero pues a comparación, por ejemplo, de la inmunocromatografía, pues es más cara, ¿no? Entonces ya nada más ahorita esta clase vamos a terminar con lo que es el principio de la inmunocromatografía. Y pues bueno, solo no olviden que aunque ahorita nos vamos a dedicar como un poco más a ver eso, pero también hay otras técnicas que están catalogadas como pruebas de diagnóstico rápido. Hablaremos de los principios de estas otras técnicas, también no se preocupen en las siguientes clases cuando ya hablemos de diagnóstico molecular y de diagnóstico inmunológico, ¿sí? Nada más un poquito como para tener pues digamos un cierto orden, ¿no? Pero eso no quiere decir que algunas sean más o menos importantes o más o menos valiosas. De hecho, muchas veces muchas de ellas se complementan, ¿no? Para tener un diagnóstico más adecuado o evaluar diferentes aspectos de las enfermedades, ¿no? Y entonces decíamos que ahorita nos vamos a enfocar más a la inmunocromatografía y con esta en realidad se puede hacer la detección tanto de antígenos como de anticuerpos, ¿sale? Y entonces, ¿cuál es el fundamento? Bueno, ya de hecho ya nos contestaron, yo creo que ya no tiene caso irnos a la rueda, pero además ya vimos que nada más le encanta a Diana y Dulce, entonces pues bueno, vamos a dejar a Dulce descansar un poquito y vamos a ver cuál es el principio de esta inmunocromatografía. Si ustedes se fijan, pues acá tenemos un soporte, ese gris, y sobre ese soporte tenemos aquí una membrana. En esta membrana van a estar pegados aquí dos tipos de anticuerpos. Este va a ser un anticuerpo contra el antígeno, ¿sí? Estamos ahorita en la detección de antígenos mediante inmunocromatografía. Entonces aquí vamos a tener un anticuerpo que nos va a detectar específicamente al antígeno, que es como el lapicito o este amarillito que les están poniendo aquí. ¿Sí? Pero además también vamos a tener otra línea de anticuerpos. Estos anticuerpos son los anticuerpos. O sea, estos no van a unir al antígeno. Estos se van a unir a un anticuerpo. ¿Y este anticuerpo de dónde sale? Este anticuerpo es en realidad un anticuerpo que es el que está marcado. Este es el que nos va a dar el color. Aquí, por ejemplo, pues está marcado con oro coloidal. Entonces, este anticuerpo está aquí, está también en la prueba, ¿no? Digamos, está aquí en esta partecita de nuestro cassette.
está aquí en una especie de cubetita o en una especie de esponjita que pues están ahí, ¿no? Están ahí todos. Estos no están pegados, estos están nada más como ahí. No precisamente solubles porque obviamente esto está en seco. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos aquí una muestra, que es una muestra líquida, porque a lo mejor es una gota de orina o es una gotita de exudado nasofaringeo o es una gotita de suero, entonces esto lleva líquido, ¿no? Esto lleva agua. Esto va a ser, porque además vean que esta esponjita o esta membranita de la muestra, vean que como que cae directamente a esta esponja en donde están los anticuerpos marcados. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí mi muestra líquida, obviamente el líquido se va a ir absorbiendo en todo este cojincito hasta llegar a este cojín. Y entonces al ir moviéndose, va a ir arrastrando el antígeno. Este antígeno va a ser reconocido por este anticuerpo. Vean que este anticuerpo tiene esta forma como redondita, ¿no? Como de C, que se acopla perfectamente a esta parte del antígeno. Entonces aquí va a haber una reacción, si es que está el antígeno. Aquí va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Como esto obviamente es una membranita que va a seguir absorbiendo, recuerden que la muestra se absorbió aquí, cayó aquí, o bueno, humedeció esta parte, entonces aquí empiezan a reaccionar el antígeno-anticuerpo. Conforme van siendo arrastrados por la membrana y van siendo arrastrados simplemente por la absorción. Recuerden que esto que estaba seco, pues ahora al poner aquí la muestra va a ir jalando el líquido. Y entonces con esto se va a arrastrar tanto los anticuerpos marcados que reaccionaron con el antígeno, tanto los anticuerpos marcados que no reaccionaron con nada, porque es probable o es muy posible, de hecho, pues eso es lo que se busca, que haya aquí una gran cantidad de anticuerpos de tal manera que pues todavía algunos queden libres. Ahora, una vez que esto va avanzando, cuando se encuentra aquí con el anticuerpo antígeno, pero ahora vean que reconoce al antígeno de este lado puntiagudo. Este anticuerpo tiene una forma de Y y nos va a reconocer más bien este lado. Entonces aquí se va a formar un complejo como lo que era más o menos una ELISA de sándwich, ¿no? En donde tenemos primero el anticuerpo en forma de Y, después tenemos el antígeno que además ya venía cubierto o ya venía pues arrastrando estos anticuerpos que ya están marcados. Si ya están marcados y se quedan aquí interaccionando, eso es lo que nosotros vamos a ver como una línea, ¿sí? Como una línea colorida, porque esto está marcado. ¿Qué pasa con estos anticuerpos que no tenían al antígeno, que estaban así, digamos, libres? Pues estos anticuerpos van a ser reconocidos por este segundo anticuerpo. Y entonces esto nos va a dar otra línea colorida, que generalmente esa es la línea del control. ¿Y qué nos quiere decir esta línea? Que se llevó a cabo toda esta absorción, primero del líquido, que estos anticuerpos salieron, que estos anticuerpos son capaces de interaccionar o ser reconocidos por este anticuerpo y que efectivamente esta línea pues es lo que tiene que ser. Anticuerpo que reconoció al antígeno y que posteriormente se quedó pegado aquí a otro anticuerpo que me reconoce al antígeno pero de otro lado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es lo que pasa cuando nuestra prueba es positiva. Cuando nuestra prueba es negativa, pues obviamente no vamos a tener el antígeno, pero como nosotros le estamos poniendo una muestra líquida que pues tal vez traiga de todo, pero menos el antígeno para este anticuerpo, entonces de todos modos estos anticuerpos se van a arrastrar. Como no hay antígeno, pues no se va a pegar nada aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estos anticuerpos van a seguir avanzando, pero sí se van a pegar en esta parte. Y entonces, si nuestra prueba es negativa, solamente se va a teñir el control.
¿sí? Entonces, ese es el principio de la inmunocromatografía y entonces ustedes aquí le pueden poner anticuerpos contra el SARS-CoV-2, anticuerpos contra dengue, anticuerpos contra paperas, anticuerpos contra sarampión, anticuerpos contra lo que ustedes quieran y lo mismo aquí. Y pues aquí el único cuidado que tienen que tener en esta bandita es que sean anticuerpos que me detecten específicamente a estos que puse acá, marcados. Profesora, Sí. ¿no había comentado que pues esa reacción era entre un virus, era como muy tenue que no se iba a poder observar tanto? Ah, pero en la aglutinación, ¿o cómo? Ah, ok. Ujú. Ajá. Sí, en la aglutinación no se puede observar, o sea, si tú nada más pones antígeno, anticuerpo, como, o sea, el anticuerpo pues son moléculas que si bien son muy grandes, pero en realidad este anticuerpo no se puede acoplar con este, ¿estamos de acuerdo? Para Sí. hacer como una red, que en realidad lo que tú ves en la aglutinación es una red formada por anticuerpos y antígenos. Y como los virus también son tan chiquitos, o sea, los virus sí se pueden recubrir todos de anticuerpos, pero eso no lo alcanzamos a ver porque es muy chiquito. Ajá. Y Ok. difícilmente estos anticuerpos van a ser puente con otro virus para que realmente veamos como una red, que es la aglutinación. Entonces, eso no lo vamos a poder ver a menos que nosotros estos anticuerpos los pongamos en una partícula de látex, que esa sí la podemos ver a simple vista cuando se empieza a aglutinar con otras partículas de látex. Mañana vamos a ver, ay, yo sigo con mi mañana, es que saben como que se me hace como si fuera jueves, pero no, es viernes ya. Entonces, pues bueno, vamos a tener esa cuestión, ¿no? Entonces, mañana lo vamos a ver, pero aquí más bien la cuestión que nos va a permitir visualizar esto es que estos anticuerpos están justo acomodados en una línea y son una gran cantidad, pero además este otro anticuerpo es el que va marcado. Entonces, cuando estos anticuerpos se unen aquí, vamos a ver ese desarrollo del color, pero no por la cantidad de virus que estén reaccionando por el anticuerpo, sino por la acumulación de esas señales que tenemos ahí de estos anticuerpos marcados. Ahora, obviamente aquí, pues, aunque nosotros, pues, obviamente no lo vemos, está una concentración, pues, relativamente alta de anticuerpos que justo nos van a permitir la visualización. Ahorita vamos a ver incluso cómo podríamos resolver también ese problema de que a lo mejor no tuvieras una señal suficiente aquí. ¿Sale? Pero Sí, entonces sí ya quedó claro. Y sí. decíamos, al final si no tenemos o si nuestra muestra es negativa, que no tiene el antígeno, pues simplemente vamos a ver pues nada, que no pasa nada, ¿no? Entonces hasta acá vamos bien. Vamos a ver si por lo menos terminamos unos 5 minutos antes. Aquí les decía, podemos tener una variante. Aquí una variante puede ser que este anticuerpo que nosotros tenemos aquí en nuestro cojín de la muestra o acá, bueno, acá nos lo están poniendo como en el cojín de la muestra, ¿no? Le ponen una estrellita porque es un anticuerpo marcado con fluorescencia. Ajá. Entonces, este anticuerpo marcado con fluorescencia se va a unir aquí a los antígenos. Aquí, bueno, en este caso están poniendo un anticuerpo que está reconociendo aquí no al antígeno otra vez, sino al anticuerpo fluorescente, pero también puede ser como nosotros mencionábamos hace rato, que estén reconociendo también al antígeno. Y entonces, pero bueno, el chiste es que este anticuerpo fluorescente va a quedar ahí. Y entonces después aquí, pues bueno, ahí está medio raro, porque aquí tendría que ser también otra vez el anticuerpo fluorescente, en lugar del virus. Pero bueno, el virus se va a ir y el anticuerpo fluorescente va a ser aquí reconocido. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar? Pues en lugar de ver una banda colorida, esto lo tenemos que ver en una fuente de luz que ahora me muestre la fluorescencia. ¿Por qué les digo que esto nos puede ayudar a resolver el problemita del color que ahorita decíamos? ¿Por qué creen que sea más fácil visualizar la fluorescencia?
recuerden que la fluorescencia nos da señales más fuertes. O sea, con poquitas moléculas que tengamos fluorescentes, es más fácil que un aparato o que con una cierta luz lo detectemos. Incluso, por ejemplo, ahorita con el SARS-CoV-2 hay unas pruebas rápidas que justo utilizan fluorescencia en lugar de una coloración en las banditas. Entonces, incluso ya el kit ya te lo venden hasta con su aparatito, ¿no? Con su lector. Entonces, pues bueno, esa podría ser una metodología que te ayuda a mejorar la sensibilidad, porque ahora ya no va a depender tanto de lo que tu ojo vea, que bueno, si la muestra tiene una gran cantidad de antígenos y es fuertemente positiva, digamos, no hay dudas, pero a veces sí nos queda duda cuando realmente hay una poca cantidad de antígeno y no se alcanza a detectar. Entonces, pues estas técnicas donde se utiliza la fluorescencia te ayudan a mejorar esa sensibilidad. Y por cierto, ¿ustedes creen que la sensibilidad de estas pruebas sea muy alta, baja, buena, regular? ¿Cómo se les ocurre que estas pruebas puedan ser sensibles o no tan sensibles? Oh. Yo diría que es regular porque sí se necesita de una cantidad de antígenos alta para que sea como detectada. O bueno, en la muestra tiene que estar como en mayor cantidad. Ajá. Yo creo que también irregular o más o menos, porque también, como decíamos antes, que depende de si tu cuerpo ya creó una respuesta inmunológica de memoria. Que bueno, claro, acá no estás detectando anticuerpos del organismo, aquí estás nada más mostrando los antígenos, pero sí, efectivamente, bueno, esta pregunta en realidad es un poco difícil porque efectivamente, pues para empezar, va a depender de la afinidad, ¿no? Que tengan estos anticuerpos y estos por el antígeno. También va a depender de la cantidad de antígeno, pero bueno, obviamente eso, pues eso es justo la sensibilidad. La sensibilidad, recuerden que es la cantidad mínima que la prueba me puede detectar. Entonces, si obviamente la cantidad de antígenos que nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en la muestra es menor, pues no se va a ver. Pero entonces puede variar mucho entre prueba y prueba. Entonces, esa podría ser una desventaja de estas pruebas, que su sensibilidad en realidad no es tan buena, ¿no? Y que puede variar. O sea, no todas las inmunocromatografías, al igual que no todas las ELISAs y no todas las PCRs tienen la misma sensibilidad exactamente, pero estas pueden tener una variación mayor, pues de acuerdo al tipo de, incluso a veces pues a los materiales que se utilizan, ¿no? Para esto, que si son más absorbentes, menos absorbentes, o sea, puede haber variaciones, ¿no? Entonces, pues sí, la sensibilidad generalmente de estas pruebas no es tan alta. Bueno, chicas, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a empezar la siguiente clase, pues ya con ejemplos de, bueno, para empezar, con la forma en que nosotros también mediante pruebas rápidas podemos detectar anticuerpos. Y pues bueno, entonces me llegó un mensaje del kinder que le tengo que llevar un cambio de ropa a mi criatura. Entonces, pues lo dejamos aquí. De todos modos, ya no íbamos a terminar esta parte. Y